Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy viernes 14 de abril del año 2023, en gracia de Dios, para avanzar en la construcción de una trama de pescadores de almas para Jesús Nazareno, Salvador, conforme se hacía la meditación en la palabra de Dios, en la previa en Fundación Amaya, ahora con Fundación Ekarram. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia de Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Avia Yala, Laudato Si, y las guacharacas que también están alrededor y otras aves e insectos que van aquí apareciendo debajo del pino, en la cátedra mística, al descampado, como hacía Jesús en tiempos de su vida pública, en el Monte de los Olivos. Aquí se tiene un olivo, dicen en el terreno que es un falso olivo, porque no produce aceite, pero es similar en su composición como especie. Como también ocurre en la narrativa de hoy de los hechos de los apóstoles y en el Evangelio de San Juan, que nutren la palabra con relación, el primero al testimonio de vida de los apóstoles Pedro y Juan, ante los fariseos, los saduceos, el jefe del templo, entre otros que ya empezaron a ser perseguidores de los seguidores de Cristo en la iglesia que está conformando Pedro como cabeza de la iglesia por Cristo, nombrado así. Simón, de ahora en adelante te llamarás Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Y como tal venía siendo testimonio vivo de haber sido testigo de las obras, hechos y acciones de Jesús, de su ser, vida y obra, y de su sentir, pensar y actuar por la palabra de Dios, puesta por obra, como verbo, acción creadora y fuerza transformadora, liberadora de espíritus, sanadora de alma, mente y cuerpo, y restauradora de la dignidad de la persona humana, la dignidad humana, de la propia humanidad y de toda la humanidad. Y ello, habiendo sanado a un paralítico ya por tercer episodio, llega a estas estancias del orden del poder político, religioso y social, que ya aumenta las angustias, los temores, ven como una amenaza, que vayan tomando ventaja los seguidores. Más de 5.000 narran los hechos de los apóstoles. Pero más que ello, la pérdida de confianza en el templo. Se van yendo los tributarios, contribuyentes, los súbditos, el pueblo que mueve esas estructuras. Y ya habiendo asesinado al líder, a Jesús, cual si fuera un guerrillero, un maldito, un criminal, al propio rey de los judíos. Y esa misma situación ya tomaba un hecho particular en el Evangelio de San Juan, con la tercera aparición que hace Jesús.
en el mar de Galilea o lago de Galilea, un ecosistema que puede ser léntico en tanto no tiene movimiento, o lótico en tanto puede ser un estuario si conecta con el mar, entre estar aguas en reposo y aguas en movimiento, pero toda suerte que de estar pescando allí sacan 153 peces, que representa todas las especies que al momento se conocían de peces en el mar de Galilea. Otros le harán una interpretación a esa pesca cuando están pues Pedro, Juan, Natanael, entre otros apóstoles, y Jesús les pide peces. Le dicen que no tienen, él les dice tire las redes a la derecha. Ellos estaban en la oscuridad, Jesús llega al amanecer y sacan esa cantidad de peces. Pedro andaba desnudo, se tira al mar, luego de que Juan anuncia, este es Jesús, le reconoce, el discípulo amado, por estar más cerca al corazón, lo más íntimo. En cambio, Pedro reconoce su vergüenza, por eso se interpreta allí el estar desnudo. Nuestro hermano Wilson Tamayo, de la Lazos de Amor Mariano, un laico comprometido, hace una interpretación muy hermosa sobre ello, que es el haber perdido el traje de la gracia por el pecado, lo que invita a la confesión, según el catecismo, por haber negado a Jesús 3 veces. Ya tendrá después 3 veces para reafirmar cuando Jesús le pregunte si me quieres, él le dirá que sí. Y ya sellan un pacto, una alianza de la iglesia, que es lo que Pedro le dice a los fariseos en su momento. Ustedes asesinaron al rey de los judíos, pero la piedra angular de la iglesia es él, la que ustedes desecharon, entendiéndose como arquitectos de la iglesia en su momento, como con la ley mosaica, el Levítico, la Torá, y estando con el Imperio Romano, el tirano, el esclavizador del pueblo judío. Seres amados, es el Salmo 118 precisamente, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Todo esto nos lleva a hacer una necesaria resignificación de la vida en orden natural, acorde a la resurrección de Cristo, para poder darle plenitud, más que a la ley, a la vida, en libertad, en paz y en felicidad. Y de allí vendrá todo, en ese sentir, pensar y actuar, en ese ser, vida y obra, y por las obras, hechos y acciones que todos seres amados hemos sido llamados por el Padre Creador, con un carisma para dar testimonio de vida eterna, que por fruto se habrán de conocer, en gracia del Espíritu Santo, en algún momento posterior. Pero ello es lo que entraremos a profundizar en breve, Dios mediante, que Dios lo permita, para todos seres amados también, y que Dios a la derecha de todos sea el que oriente sus planes de vida con el plan divino. Hasta pronto, muchas gracias.